Buenos días, mi nombre es Gerardo Nicolás Morera Valdivieso, soy estudiante de la Universidad Técnica de Manabí de la Facultad de Ciencias Informáticas perteneciente a la carrera de Ingeniería de Sistemas. La presente exposición es para el trabajo realizado durante el primer parcial de la materia de Derecho Constitucional del séptimo nivel. El proyecto que se trató durante el primer parcial, el tema fue los derechos de libertad, el derecho a la inviolabilidad de la vida. Bueno, comenzando. La Constitución de la República del Ecuador garantiza el derecho a la inviolabilidad de la vida, el cual se encuentra dentro del numeral 1 del artículo 66. Es de notar que dentro de todos los derechos existentes, el de la vida es considerado el más esencial, puesto que a partir de este derecho se desprenden el resto de los derechos. Y es más que obvio decir que si este derecho no existiese o no fuese validado o no fuese garantizado, los demás derechos no podían existir o ser, ni tampoco existiría quien de uso de ellos. Para los ecuatorianos, este derecho establece una garantía donde el Estado protege la vida humana desde su concepción y durante todas sus etapas de gestación, además de que es prohibida la pena de muerte. Como un preámbulo sobre el derecho a la vida, podemos hablar sobre cuándo fue reconocido por primera vez, el cual sucedió durante la Declaración Universal de los Derechos Humanos en diciembre de 1948. Además, 2 años después, este derecho se reconoce en la Convención de Roma, una convención sobre los derechos del hombre. Y además, 3 años antes de este último evento mencionado, se aprobó sanciones a los delitos de genocidio, donde cualquier delito de genocidio donde se comete una pena de muerte, genocidio en general, serán sancionados. Esto sucedió a partir después de la Segunda Guerra Mundial, en vista de todos los acontecimientos sucedidos durante este evento, esta etapa oscura del mundo. Bueno, siguiendo. El derecho a la vida varía en diferentes regiones del mundo. En Ecuador no se apoya ni se reconoce el aborto, lo cual alude a lo antes mencionado sobre proteger la vida humana durante todas sus etapas de gestación. Además de que la pena de muerte no es tampoco reconocida dentro del Ecuador, así como en algunas otras regiones del mundo. Bueno, sobre eso un poco más adelante. Hablando un poco sobre el tema del aborto. Hay un caso que vale mencionar que sucedió hace algunos meses atrás, más o menos para mayo de este año, en donde existió una controversia que incluso llegó a escalas mundiales entre partes sobre la aprobación de una ley que sanciona el aborto en el estado de Alabama en Estados Unidos. Esta ley dice que el aborto en este estado fue establecido como ilegal en cualquier etapa, bajo cualquier situación. Aunque podemos mencionar que en otros estados de este país ¿cómo es? El aborto es legal bajo ciertas circunstancias. Estas se denominan trigger laws, lo que indica que el aborto es aceptable bajo ciertos límites. Bueno, en el estado de Alabama no era el caso, debido a que bajo ninguna circunstancia podía ser aceptado el aborto. Esto es lo que generó la gran controversia. Las partes peleaban porque el aborto sea legal en situaciones bajo la cual sea, por ejemplo, el embarazo sea producto de una violación o en donde el embarazo afecte o atente contra la vida de la mujer embarazada. Bueno, en Ecuador, volviendo a Ecuador, ¿cómo es? El aborto tiene una pena de 5 años de prisión para la mujer que aborta. Y para la persona que asista al aborto, sea un médico o otra persona en particular, la pena de prisión es de 2 a 5 años. Además de que existe una multa. Bueno, hay una excepción que se aprobó que dice que el aborto no es punible cuando la vida de la mujer se vea comprometida. Esto es en el Ecuador. Siguiendo hablando sobre los derechos de la vida como derecho fundamental. La vida humana no debe ser considerada como un simple hecho, sino que además encierra un valor importante. El derecho a la vida humana será tomado como el primer valor que debe ser defendido y se debe considerar en relación a los derechos de la persona. La vida como tal es un bien existencial, no patrimonial, es irrenunciable y no transferible. Cuando se habla del derecho a la vida, no se debe ignorar que se trata en primer lugar de un derecho inherente al individuo. El derecho a la vida es vitalicio porque sigue a la persona durante toda su vida y termina solo con la muerte de su titular.
Es necesario porque corresponde a toda persona y no puede faltarle durante su vida. Habiendo hablado acerca de la prohibición del aborto dentro de la jurisdicción ecuatoriana, otra instancia que viola el derecho humano sobre la inviolabilidad de la vida es la pena de muerte. Ya habíamos un poco mencionado sobre esto. La pena de muerte está prohibida explícitamente en el Ecuador, según lo dice el artículo 66 en su primer apartado. Es decir, quedó completamente abolida para todos los crímenes, incluidos aquellos en tiempos de guerra. En ciertas regiones del mundo, la pena de muerte todavía es aceptada como una pena o como una sanción. Hay otros en los cuales solamente es aplicada en casos como crímenes de guerra. Otros casos todavía es aceptable, pero está en proceso de abolición y como en Ecuador, al igual en otras partes, la pena de muerte quedó completamente abolida y no es aplicable bajo ninguna circunstancia. Y por último, podemos concluir que el derecho a la vida es considerado el tipo de derecho más importante, esencial, fundamental y necesario, ya que este constituye la premisa que valida la existencia de los demás derechos, ya que sin este derecho primordial los demás derechos no tendrían sentido ni quien dé uso de estos mismos. Aparte de ser protegido por la Constitución del Ecuador, este derecho está alentado por pactos y declaraciones internacionales, como la antes mencionada la de la Convención de Roma y la de los Derechos Humanos Internacionales. Según los derechos humanos, la ética y la moral, cualquier acto que enajene o termine la vida de un ser humano en cualquiera de sus etapas es considerado injusto, perjudicial y contrario al derecho natural y a la misma política criminal bajo la Constitución ecuatoriana. Eso es todo, muchas gracias.